Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Es con gran satisfacción que recibimos al abogado penalista Gonzalo del Río. Él se ha especializado en el derecho procesal, materia sobre la cual ha hecho una tesis doctoral, razón por la cual queremos contar con su conocimiento y con la distancia relativa que tiene de algunos de los temas que le vamos a preguntar para poder estar mejor orientados con la pedagogía que esperamos de él. En primer lugar, quisiera que nos caracterice, desde el punto de vista penal, ¿cuáles son los delitos que se le pueden imputar al congresista Darwin Espinosa? Comencemos por lo más concreto y lo más actual, puesto que se ha hablado de concusión y cohecho. Y quisiera que nos aclare estos dos conceptos que para los abogados penalistas y procesalistas son muy usuales, pero que para el normal de los ciudadanos no. Muy buenas noches, doctor Gonzalo del Río. Buenas noches, Fernando. A ver, yo creo que el caso en sí, por lo menos lo que he podido apreciar del caso, son dos situaciones. Uno tiene que ver con uso de recursos del Congreso y otro que tiene que ver con la solicitud indebida a sus trabajadores de que desplacen patrimonio de una u otra manera, viajando, realizando pagos, etc. Entonces, la concusión se puede manifestar cuando los trabajadores realizan aportes indebidos para los que son evidentemente sugestionados o presionados porque tienen una razón vertical. Y en el caso del uso de recursos del Estado, estamos hablando de un claro caso de peculado de uso. El peculado de uso sanciona el hecho que las personas utilicen para fines particulares bienes del Estado. Algo que está más en discusión y está más en el límite es que la norma no es lo suficientemente clara para considerar bienes del Estado, caudales del Estado, también a los propios funcionarios. Es decir, el funcionario que está bajo tu cargo, tu asesor en el Congreso, que realiza actividades particulares, por ejemplo, manejarte el carro para la familia, limpiar la casa, o en este caso, actividad partidaria sobre un nuevo partido que no tiene absolutamente nada que ver con su labor en el Congreso, eso es más discutible que pueda ser peculado de uso, aunque la Corte Suprema ha tenido, por lo menos en el ámbito de una extradición, también parece admitirlo como un bien en sentido amplio. Recursos del Estado, el tiempo de los funcionarios públicos. Yo soy un convencido que el tiempo de los funcionarios públicos es algo que tenemos que reevaluar en la perspectiva del país, ¿no? Es decir, la demora en el Poder Judicial, la demora en la Fiscalía, el hecho de que un funcionario público esté dedicando tiempo de su actividad por orden de su jefe, que es un congresista, no estoy diciendo que esto sea cierto, pero es por lo menos la hipótesis, actividades que no son propias del Congreso es tan o más lamentable que usar las hojas Bond en 10 millares que también corresponde con peculado de uso. Pero es un claro caso de peculado de uso, por lo menos desde la primera perspectiva, y es bastante probable que también desde la utilización de los trabajadores. ¿Y qué pena corresponde a estos dos delitos? Entiendo que la pena está no es una pena esencialmente grave, que es también lo que hay que decirlo. Tenemos un peculado de uso que en este tipo de supuestos es, yo creo, una conducta que el ordenamiento debería reprimir con una mayor pena. Estamos hablando de una pena de 2 a 4 años, pero hay la pena de inhabilitación, que en estos casos no es poca cosa desde la perspectiva que lo que se discute es precisamente el ejercicio de la función pública. Y entre 2 y 4 años significa que puede no ser prisión efectiva. Sí. Puede no ser. Depende del juez. Siempre y cuando no exista un concurso real que suma penas, que es el caso. ¿Por qué a veces se suman las penas y a veces no? Porque hay determinados supuestos donde lo que existe es un concurso real y otros supuestos en los que existe concurso ideal. No me voy a poner técnico, pero en esencia el concurso real son dos conductas independientes que caminan de forma independiente y que sancionadas se tienen que sumar. Por lo tanto, este es el caso. Es decir, utilizar los bienes del Congreso para fines particulares y obligar a los trabajadores a realizar pagos o desplazamientos patrimoniales indebidos son dos casos que podrían operar en concurso real y ahí se podría llegar a una pena efectiva, pero siempre hay que valorar el caso concreto y eso es materia judicial. ¿Y cuándo no? Ha sido, por ejemplo, lo que se decidió sobre Alberto Fujimori y sobre Vladimiro Montesinos, ¿no? Que solamente cumplen la pena mayor que han recibido y no se suman las otras penas. Porque ellos fueron juzgados y condenados en un código que no establecía todavía un concurso real por suma de delitos.
que es lo que tenemos ahora. Lo de la adición de penas es posterior, es como consecuencia del Código Penal aprobado después. Exactamente. Habría que ver exactamente cuándo se condenó de todo, pero normalmente la legislación anterior preveía la pena mayor y algún tipo de agregado había, pero no había un concurso real tal como lo entendemos ahora. Otro caso que está en curso naturalmente es la investigación fiscal que se lleva a cabo de la presidenta Dina Boluarte por todo lo que hemos visto. Comenzó con joyas, relojes y hay también otro tipo de hechos, enriquecimiento ilícito, es uno de los dos causales, ¿no? Junto a omisión de declaración. Lo último que hemos sabido de eso es que la señora se ha negado a autorizar que se levante su secreto bancario. Explíquenos, por favor, en qué consiste esta libertad que el justiciable tiene y cuán útil es, porque aparentemente la autoridad pública puede... A ver, a mí me encantaría explicarlo porque yo tampoco lo entiendo mucho. A ver, desde luego, a veces los penalistas tenemos que hablar de la perspectiva de la objetividad, además es lo que me ha pedido al inicio y lo que voy a hacer. Por favor, sí, le agradezco. Y voy a ser objetivo, pero desde luego que esto tiene un componente penal, un componente procesal y tiene un componente político. Desde el componente político no lo voy a discutir, no soy especialista en la materia, pero tengo una opinión como ciudadano. Una presidenta debería tener absoluta transparencia y debería someterse absolutamente a las investigaciones. Otra cosa es el derecho penal. Desde la perspectiva del derecho penal, a mí en lo particular no me gustan estos pedidos de levantamientos voluntarios, por la sencilla razón que la norma no lo propone. La norma de levantamiento del secreto bancario es una norma a la que hay que ir un juez. La boca del derecho, el juez que decide la restricción de un derecho fundamental, solo puede ser un juez, no puede ser el fiscal, no puedo ser yo, no puede ser nadie más. El secreto bancario, en determinadas situaciones uno le pide al imputado que tome la iniciativa para que el imputado dé una muestra de buena fe y no modifique la información. Tenía mucho más sentido pedirle que exhiba los Rolex que pedirle el levantamiento. Cosa que tomó cierto esfuerzo de hacer, como usted sabe. Por cierto, y eso creo que es, además de políticamente discutible, penalmente tiene otras connotaciones. Pero el secreto bancario no cambia. El secreto bancario que tiene que ver la Fiscalía está ahí. Y el secreto bancario significa ver sus transacciones, operaciones, es decir, es información data constituida, data registrada. Sí. Uno tiene derecho a que esa información no sea pública y la Fiscalía tiene derecho a pedirle a un juez que limite esa situación por una circunstancia específica y a motivar su decisión. Yo no entiendo cuál es la razón de pedirle a cualquier imputado, independientemente que sea la Presidenta de la República, a cualquier imputado que haga algo que tiene que hacer un juez. Que la norma establece que tiene que hacer un juez. Es mucho más fluido, más rápido y es de uso de buenas armas que el justiciable que se siente inocente diga, bueno, acá está mi cuenta bancaria, señor. Sí, yo estoy de acuerdo. Sabe todo porque ya hay informe de la Unidad de Inteligencia Fiscalía en manos de la Fiscalía, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo estoy de acuerdo con eso, don Fernando, sorprende. pero el secreto bancario no es una mera formalidad. Usted tiene derecho a que la gente no sepa en qué ha gastado su dinero. La gente. Pero aquí es la Fiscalía, no es la gente, ¿no? Sí, pero la Fiscalía tiene que ingresar a tu secreto bancario cuando hay justificación para ello, no cuando le provoca. Es decir, la norma establece que tiene que ver la necesidad y pertinencia. Y esa necesidad y pertinencia tiene que ser una investigación. Si a mí me investigan por unos roles que me regalaron, el problema no es el secreto bancario. Yo no creo que sea el caso. No, pero hay también otras investigaciones, ¿no? Lo tengo. Enriquecimiento ilícito. Lo tengo absolutamente claro y si yo hubiera sido la Presidenta de la República me hubiera sometido. Porque de todas maneras eso se va a conseguir. Normalmente, yo creo que sí. ¿no? Yo creo que sí. Un juez dirá, no se puede investigar sobre la base del secreto bancario. Yo creo que sí, pero yo prefiero que los fiscales vayan a un juez y se lo pidan. Y que no tengamos este tipo de discusiones que lo que hacen es situar una discusión que está fuera del proceso, que está fuera de la ley. Porque en este caso específico no debería ser más rápido. Y eso es algo que a mí particularmente es algo que tenemos que tomar en consideración. Estos pedidos son bien rápidos y los jueces los resuelven bastante rápido. Y los resuelven en una audiencia oral que se respetan las garantías. Y ese tipo de procedimiento, un procedimiento regular, un procedimiento de acuerdo a ley, un procedimiento en el que sea un juez, el que exprese la necesidad de levantar el secreto bancario, me parece que legitima mucho más al sistema que el sistema sí, pero no a la persona que se niega a facilitar a la Fiscalía el acceso a datos que pueden ser importantes para la investigación, ¿no? Ya, pero nadie se niega porque eso lo tiene que levantar un juez. Yo
me opongo a una visión del secreto bancario como una visión de la incautación o como una visión de la entrega de documentos o una visión de entrega de relojes. Ahí está claro. Si yo no tengo la voluntad de entregar relojes es porque los voy a esconder. Si yo no tengo la voluntad de entregar la garantía del reloj o el recibo del reloj, yo tengo razones para dar un paso hacia adelante y demostrar mi transparencia. Pero el secreto bancario está ahí. El secreto bancario no va a cambiar. Usted entonces presume que esta decisión ha sido tomada por razones de principio, es decir, por apego a la juridicidad, que me lo pide un juez, yo no acepto que me lo pida un fiscal. No lo puedo saber, lo tendrá que saber ella. Y yo creo que en cualquiera de las situaciones políticamente es una decisión equivocada. Pero lo que no voy a hacer desde una perspectiva especialista en derecho procesal es justificar que los fiscales tomen un camino que la ley no manda. De acuerdo, lo están solicitando, ¿eh? No ha sido una cosa combinatoria. Y lo resolverá un juez. Pero han habido muchos casos en que se ha solicitado de la Fiscalía el levantamiento del secreto bancario sin pasar por un juez. Constantemente. El levantamiento del secreto bancario, el secreto bancario está constitucionalmente consagrado. Sí. Y el levantamiento del secreto bancario en este país y en todos los países desarrollados lo decide un juez. Entonces, está bien que la Fiscalía, si lo considera pertinente, lo solicite. Pero que convertamos esto en una discusión enorme, sí, jurídicamente hablando, no políticamente, como dije, es otra situación. Sobre todo que había dicho la señora que daba garantías de transparencia. Es cierto, ahora la transparencia tomará unas semanas y más procedimientos y más recursos del Estado, pero se llegará a la misma conclusión. Por otra parte, hay otra figura de la que se ha discutido mucho, que en realidad dos figuras, ¿no? La prisión preventiva y la colaboración eficaz. Tengo entendido que usted es un especialista en la primera forma de prisión, pues ha hecho su tesis doctoral específicamente sobre eso. Existe en todas partes del mundo, obviamente, una prisión preventiva, es decir, poner en la cárcel a alguien antes de que sea condenado. Lamentablemente existe, sí. Inevitablemente. Inevitablemente. Lamentablemente, bueno, ¿no? ¿Por qué lamentablemente? Menos mal que existe, porque si no, tendríamos a los delincuentes flagrantes y otros dando vueltas por las calles. Lo que pasa es que a los delincuentes hay que condenarlos. Y muchas veces la prisión preventiva justifica un proceso que se duerme en sus laureles. El concepto de la flagrancia es otro, desde luego, por razones obvias, pero en el marco de los procesos en los que no hay flagrancia y en los que no hay violencia, la prisión preventiva suele justificar una prolongación indebida del proceso. Entonces, yo creo que en ese tipo de escenarios la prisión preventiva siempre debe ser una excepción porque debemos convencernos de que lo mejor a lo que puede arribar una sociedad para la sanción de su delito son a condenas, no a prisiones preventivas. Yo he escrito mucho sobre esto y tengo una posición liberal que voy a mantener siempre porque yo encuentro sumamente discutible que en este país se celebre como justicia una prisión preventiva y no una condena. Las prisiones preventivas salen en la portada y cuando finalmente se les condena, y esto ha pasado muchísimas veces, a nadie le importa lo que verdaderamente debería importar, que es una sentencia que establece la verdad del hecho. Y hay mucho más prisiones preventivas famosas que sentencias famosas. Una sociedad para ser una sociedad sólida, para ser una sociedad lejos de la corrupción, para ser una sociedad desarrollada, necesita resoluciones judiciales sobre el fondo de la... ¿Y qué es lo que sostuvo entonces en su tesis universitaria? ¿Cuál es la tesis? Yo sostengo en mi tesis universitaria que la prisión preventiva tiene que ser la última de las alternativas de una sociedad democrática y que hoy en día, desde una perspectiva tecnológica y varios aspectos más, hay otras formas. Tecnológica, grilletes, dice usted. Sí. Bueno, pero hay siempre... La georreferenciación en general. Nosotros tenemos tres exigencias, requisitos, ¿no? Jurídicos, uno de los cuales es el riesgo probado de que hay una obstrucción a la justicia, por una parte, prognosis de pena, ¿no? Y falta de arraigo, falta de garantías, ¿no? Es verdad que no soy yo quien dice que la prisión preventiva es excepcional, lo dice la norma. Sí. Luego, cómo se aplica y cómo la aplican determinados jueces y cómo la solicitan determinados fiscales y cómo se da en determinados contextos no suele ser tan excepcional como la ley manda. Pero yo sí debo reconocer que en los últimos años y con la reforma procesal, la prisión preventiva se ha ubicado en una posición mucho más coherente, de instrumento, como usted bien dijo, absolutamente imprescindible, pero imprescindible en su real dimensión. Abusar de la prisión preventiva
no tiene sentido. Lo que tiene sentido es condenar a las personas que han cometido un delito. La otra figura que ha sido utilizada mucho, sobre todo en el marco del caso de Lavajato, es el de la colaboración eficaz, ¿no? Muchos peruanos hemos descubierto esta posibilidad de que un delincuente confiese y se acoja a esta figura para aportar informaciones sobre sus cómplices, sobre lo que él sabe, a la justicia. Pero hay un debate sobre ella y han habido iniciativas de ley también para restringir el plazo en el cual la autoridad judicial puede establecer que se trata de un colaborador eficaz. ¿Cuál es tu opinión sobre este plazo y esta iniciativa de ley? Yo conozco bastante cerca esa ley porque además la he aplicado en algunos casos importantes sobre, como abogado en este caso. Es decir, he sido parte de los abogados que creen que la colaboración eficaz también es una herramienta hacia tus clientes y también es una herramienta de justicia. Y creo que es imprescindible que exista una herramienta que donde alguien que debe ser imputado por delito reciba un beneficio en función de la colaboración que realiza para que otras personas sean condenadas. Esto es sumamente importante en el ámbito de la criminalidad organizada. Y yo creo que es una figura que se debe mantener y no se debe restringir. Cosa distinta es que yo crea que esta ley la restringe. Por lo menos en términos de plazo, ¿no? Todos los procedimientos del Código tienen plazo. Las diligencias preliminares tienen plazo, la investigación preparatoria tiene plazo, las penas tienen plazo. Lo que yo creo que esta ley combate es lo que yo defino de la perspectiva del derecho procesal como los tiempos muertos. Es muy bonito tener 36 meses de investigación, pero si de esos 36 meses no haces nada en 30 y sucede, esa investigación no necesitaba 30 meses. Lo que tiene la colaboración eficaz el día de hoy son 8 meses prorrogables a 8 más en criminalidad organizada y tienes un año, y eso es mucho tiempo. Y yo conozco particularmente cómo trabajan los fiscales en el ámbito de la colaboración eficaz y lo hacen bastante bien. Los fiscales de este país son capaces. Muchas veces hay que buscar documentos en otras lenguas, en hebreo para algunos justiciables que hemos visto allí, en inglés naturalmente, en chino. Hay que traducir, es bien difícil hallar un traductor juramentado. Lo que tienen los plazos es que son como los helados. ¿Cuál le gusta? No nos gusta el de un año, nos gusta el de 2, es más o menos lo mismo. Lo que no puede haber son procedimientos eternos. Sí, eso sin duda, nadie lo ha puesto. Otro tema que ha dado lugar a debates en los últimos tiempos, sobre los cuales queremos conocer su opinión, es el que tiene que ver con una iniciativa de ley para impedir que condenados por delitos dolosos graves, violación sexual, terrorismo, puedan ser candidatos. ¿Qué le parece esta iniciativa y su aplicabilidad a personas que han cumplido ya condenas? No, yo creo que esa es una discusión que tiene que ver con cuál es el espacio de la resocialización que estamos dispuestos a tolerar. El espacio de la resocialización incluye insertarte en la sociedad o ejercer un cargo público, ¿no? Bueno, pero supone que uno reconozca su falta, que pague la reparación civil y que exprese dolor por las víctimas mortales, si fuera el caso. Yo estoy totalmente de acuerdo con cualquier tipo de norma que restrinja a una persona que ha cometido delito, que le restrinja el ámbito de participación de funcionarios públicos, siempre que esa norma, y a cargo de elección, siempre que esa norma tenga una razonabilidad y tenga una sustentabilidad. Aplicar esa norma a cualquier condenado sobre cualquier perspectiva puede afectar el principio de proporcionalidad. Pero que el legislador opte con todas las modificaciones que hay que hacer, porque normalmente el derecho a ser elegido es un derecho que consideramos en este país bastante restricto, pero que el legislador opte por restringir ese derecho sobre la base de situaciones específicas o sobre la base de delitos graves, probablemente es legítimo una perspectiva que uno tiene derecho a reinsertarse a la sociedad, pero no necesariamente el ejercicio de un cargo. Pero eso creo que siempre hay que ver una ley que sea razonable en el contexto y siempre hay que ver caso por caso. Una persona que cumple una pena, que ya se resocializó, que paga una reparación civil, o una persona que expresa pesar por sus crímenes. Sí. Hay que ver el caso concreto. Conocemos casos concretos de gente muy cínica que niega que la justicia lo haya juzgado bien y no expresa pesar por las personas cuyas vidas se han perdido por su acción. A mí lo que más me preocupa es que postule un cargo público a alguien condenado por corrupción. Eso me preocupa, porque alguien condenado por corrupción que cumple su pena es alguien que no debería volver a la administración pública porque ha reprobado el examen.
Entonces siempre creo que solo puede haber ciertas limitaciones a los derechos que tiene derecho a ejercer cualquiera que se ha resocializado, que ha cumplido la pena. Siempre tiene que estar en el marco de cuál fue el delito que cometió. Por eso le mencioné los tres que se habían mencionado, ¿no? Terrorismo, violación sexual y corrupción. Sí, yo creo que en esos casos... En esos tres casos estaría usted de acuerdo. Muy bien, señor Gonzalo del Río, abogado penalista y procesalista. Muchas gracias por su presencia acá y que se repita pues, su visita a RPP, ¿no? Encantado.